Vamos a Lamentaciones, capítulo 1. Versículo 12. Vamos a meditar en esta porción. Que describe de manera anticipada los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lamentaciones 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros nos acercamos a ti en esta mañana, agradecidos ahora de tu palabra, porque ella nos revela el cruento sufrimiento que experimentó Jesucristo al ocupar nuestro lugar como un pecador culpable que había de morir para pagar por la culpa de nuestros pecados con tu santa ley. Te pedimos ahora que nos conceda meditar en este pasaje y permítanos, oh Dios, conocer más de aquella experiencia cruenta que experimentó Jesús en su humanidad. Lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Lamentaciones tiene como tema los terribles efectos del pecado y los resultados que produce el pecado cuando la ira de Dios es derramada sobre el culpable pecador. Y aquí en este pasaje que hemos leído, básicamente lo que se produce es un resumen de todo lo que este libro describe acerca del sufrimiento que había de experimentar la nación de Israel por su apostasía, por su rebelión ante Jehová Dios y por su idolatría con la cual habían provocado reiteradamente a Jehová Dios. De esta manera, Dios los sienta a ellos en el banquillo de los acusados, le describe los delitos en que habían incurrido y finalmente le dicta sentencia para que ellos a través de esta sentencia purgaran sus pecados cometidos contra la justicia y la ley de Dios. Ahora, Lamentaciones en esencia no es otra cosa que un eco anticipado de los sufrimientos que habría de experimentar nuestro Señor Jesucristo cuando Él, como el Cordero de Dios, ocupara el lugar de su pueblo en ese patíbulo llamado la cruz del Calvario para morir una muerte maldita en sustitución de nosotros. Por eso podemos decir que este pasaje que hemos leído no es otra cosa sino que un resumen anticipado de los padecimientos del Señor Jesucristo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor.
¿Qué fue lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario? El ardiente furor de la ira y el enojo de Dios en contra de nuestros pecados. Por eso podemos concluir que nadie ha sufrido nunca como Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Porque allí en la cruz Él estaba recibiendo los rayos del ardor de la ira de Dios que estaban siendo descargados sobre nuestros pecados que habían sido imputados a Él. Por eso Él dice en el versículo 13 del mismo capítulo 1 de Lamentaciones: desde lo alto envío fuego que consume mis huesos. Desde lo alto envío fuego que consume mis huesos. Obviamente este pasaje describe el dolor o el sufrimiento que Cristo estaba experimentando en aquellas fibras más íntimas y profundas de su ser santo. En muchos otros pasajes de la Biblia se describe el espantoso sufrimiento que Cristo habría de experimentar como nuestro sustituto. En Hechos capítulo 3, verso 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Él habría de padecer. Esto fue prefigurado en cada uno de esos sacrificios cruentos que se llevaban a cabo cuando se sacrificaban animales a los cuales se le imputaba el pecado del pueblo de Israel. Por eso en Hebreos 13, 11 y 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué propósito tenían los sufrimientos de Cristo? ¿Cuál era el fin de este padecimiento, del ardor de la ira de Dios? Santificar a todos aquellos que habrían de creer en el sacrificio de su vida. ¿Cómo eran santificados los judíos? En los días del antiguo pacto, depositando su fe y confianza en la sangre de ese animal al cual ellos, por medio de la fe, le imputaban o cargaban a la cuenta del animal sus pecados. ¿Cuál era el fin de aquella imputación en la cual el animal recibía el pecado y la muerte que merecía el pecador? Santificar. Apartar significa la palabra santificar en este contexto. Apartar al hombre de la ira embriagadora de Dios. ¿Qué hacía el animal? Apartaba la ira de Dios que pesaba sobre el pecador. A través de la fe, ellos imponían sus manos en la cabeza del animal y de la misma manera recibían de manera anticipada el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso ellos eran santificados, mirando hacia adelante, a través de los tipos y figuras que estos animales representaban. Y nosotros somos santificados hoy, o sea,
apartados de la ira de Dios a través del sacrificio de Cristo. Cuando lo miramos o cuando miramos hacia atrás, hacia lo que ocurrió hace 2000 años, cuando Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo estaba muy consciente de la clase de copa que Él iba a tener que beber en esas horas cruentas de su sacrificio. Por eso le dijo a sus discípulos en Lucas 9:22, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitará al tercer día. Él era consciente de qué le esperaba. Él sabía con precisión meridiana a lo que se iba a enfrentar. Él tenía un conocimiento acabado y completo de todo lo que era la ira de Dios. Porque recordad que Él comparte la naturaleza divina de Dios. Él sabía el grosor de la ira de Dios, la amplitud de la ira de Dios, la profundidad de la ira de Dios. Él conocía en todas sus dimensiones la grandeza infinita de la ira de Dios, cuya copa Él debía de tomarse hasta las heces. Por eso Él habla aquí diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho. El Hijo del Hombre debe de ser rechazado por los ancianos. El Hijo del Hombre debe de ser muerto. Él sabía lo que se enfrentaba. Ahora, yo quiero que entremos a lo que fue el sufrimiento fisiológico a que Él se enfrentó. El sufrimiento fisiológico, desde el punto de vista de su cuerpo, de su humanidad. Y en la segunda parte veremos el sufrimiento espiritual a que se enfrentó el Señor Jesucristo. Veamos, por ejemplo, el sufrimiento que Él experimentó en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Se nos dice que mientras Él oraba allí en el huerto de Getsemaní, sudó de aquella sangre roja que corría por sus venas. La sudó. ¿Ha tenido usted alguna prueba que le ha llevado a orar? Y en el contexto de esa oración usted ha llegado a sudar. Muchas veces uno ora en una habitación con aire acondicionado o con un buen abanico, y por lo general usted no siente el efecto fisiológico de la carga que hay en su corazón por aquello en que usted está imbuido en la oración, clamando, gimiendo, suplicando. Porque aquello que usted está experimentando o aquello que usted está suplicando es algo que usted no está dispuesto a sufrirlo y quiere que el Señor le quite esa copa. Puede ser de una enfermedad, o de la enfermedad de un ser querido, o una situación económica, cualquier tipo de problema que sea.
¿Se ha metido usted en su cuarto y allí ha derramado su corazón hasta sangrar? Amados hermanos, Jesucristo se dio en esa encrucijada. Él sabía la magnitud del sufrimiento que habría de experimentar en su propio amado cuerpo. Recuerden que todos tenemos impreso en la naturaleza humana una ley que nos motiva, que nos mueve, que nos compele a velar por nuestra integridad física, a defender nuestra integridad física, a guardar, proteger nuestra integridad física. Y todo lo que amenace esa integridad física nuestra, sin lugar a duda, que nos tendrá con los puños cerrados, si no aparece un machete o si no aparece una pistola. Porque si le toca defenderla, ¿con qué usted la va a defender? ¿Con lo más poderoso o con lo más débil? Obviamente con lo más poderoso. Porque usted quiere deshacerse de una vez y por siempre de aquello que le está amenazando su integridad física. Quitarlo del medio, como dicen la gente. Es lo natural que usted va a hacer. Porque en usted Dios puso una ley llamada instinto de conservación, de preservación. Y eso no admite negociación. Esa ley no admite negociación. No. Mi integridad no está en juego. No invente que eso no está en juego. Eso no admite negocio. No, que te voy a dar tanto. No. Olvídate de eso. Nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en una encrucijada. Recuerden que era un hombre joven, 30 años. 33, 32. La edad estima entre 30 y 33, se estima la edad del Señor Jesucristo. De manera que estaba en la flor de su juventud, cuando más se valora la vida, cuando más se cuida la vida, se protege la vida, porque queremos cumplir las metas que tenemos por delante. Y obviamente no queremos morir jóvenes. Cristo estaba aquí delante de una apremiante encrucijada. Y eso se puede ver con claridad en el huerto de Getsemaní. En aquella famosa oración donde Él derramó su corazón delante del Padre hasta que la presión fue tal que sudó gotas de sangre. A ese fenómeno se le llama hematidrosis. Experimentó una hematidrosis mientras estaba allí clamando, gimiendo, derramando su corazón delante de Dios, no solamente intercediendo por su pueblo, sino también intercediendo por sí mismo. Orando, clamando, gimiendo, suplicando por la preservación de su integridad física como hombre. Ahora, ¿qué es la hematidrosis? Dice un médico creyente, dice él, lo que sucede es que la ansiedad y la angustia severa provocan la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangre en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña, la cual exudada, mezclada con el sudor, sale por los poros de la piel con un tono rojizo. Termina la cita.
Eso fue realmente lo que experimentó Jesucristo en lo que respecta a su cuerpo y a la tensión, a la angustia, a la poderosa aflicción que embargó su corazón de tal manera que aquello explotó vasos capilares en sus glándulas sudoríparas. Explotó vasos capilares. Eso describe la presión interior del corazón del Señor Jesucristo. Eso describe obviamente su humanidad. Era un ser humano, con hueso y con carne exactamente de la misma naturaleza de la nuestra, obviamente sin pecado. Dice un autor, la angustia es un estado de ansiedad severa que aparece como reacción ante un peligro desconocido. La humanidad del Señor no sabía nada del pecado. Él era sin pecado. Y amados hermanos, el hecho de pensar que Él tenía que cargar sobre su humanidad perfecta el paquete completo de todos los pecados, no solamente los pecados de su pueblo en el nuevo pacto, también sus pecados, los pecados de su pueblo en el antiguo pacto. Porque recuerden que los sacrificios eran sombra de lo que habría de venir. Los sacrificios representaban a Cristo, pero esos sacrificios básicamente lo que hacían era apuntar a la consumación de aquello que ellos representaban, el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. De manera que la carga del pecado de Jesucristo no solamente fue por el pecado de su pueblo en el nuevo pacto, sino que también la carga de su pecado fue por causa de los pecados de su pueblo que van desde Adán y hasta su primera venida en gloria, pensando en el antiguo pacto. Eso nos da una idea, amados hermanos, de cuán pesada era aquella carga que gravitaba en los pensamientos del Señor Jesucristo. La ansiedad y la angustia severa provocan la secreción de químicos que rompen los vasos capilares de las glándulas sudoríparas. Esos pensamientos generaron un grado de ansiedad tal que le llevaron a sudar gruesas gotas de sudor mezclado con sangre. Como ya hemos notado, aquella ansiedad severa no fue otra cosa sino que la reacción humana de Cristo ante el peligro que se le avecinaba. Cristo no conocía absolutamente nada de lo que era el pecado. Él nunca había estado en el infierno. Él era inocente y santo. Y es en ese contexto donde su alma se halla angustiada hasta la muerte. El pensar, el saber a ciencia cierta que sobre su naturaleza humana perfecta habría de cargarse cada pecado de cada hombre y mujer
que fue preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que Él fuera su Salvador. Pensar en las consecuencias malignas del pecado sobre su naturaleza humana santa y perfecta. Amados hermanos, eso le rompió el corazón al Señor Jesucristo. ¿Y cómo se manifestó la ruptura de su corazón? En una explosión emocional de tal magnitud que se rompieron los vasos capilares de sus glándulas sudoríficas. Este hecho, del cual él era muy consciente, amados hermanos, sin lugar a duda que le apabulló su corazón de hombre. Le apabulló su corazón de hombre. Y es perfectamente entendible. Imagínese usted, con un solo problemita se está volviendo loco. Imaginaos al Señor Jesucristo cargando los pecados de millones del pasado y de millones del futuro. Esto sin lugar a duda que era una carga muy pesada. Isaías 53, 5 al 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto fue realmente lo que provocó aquel estallido de vasos capilares en las glándulas sudoríparas del Señor Jesucristo. La conciencia de que el pecado de todos nosotros habría de caer sobre sus hombros, la conciencia de que sobre sus hombros descansarían todos los pecados de todas sus ovejas que se habían descarriado de Jehová Dios. La conciencia de todo ello, amados hermanos, le llegó a experimentar la famosa hematidrosis en su organismo. Ahora, la segunda causa que de seguro provocó hematidrosis en Cristo fue su conocimiento anticipado de lo que él iba a experimentar durante su flagelación. Él conocía muy bien del fraglum o látigo que empleaban en la antigüedad los romanos para aplicarle castigo a los sediciosos, a los delincuentes violentos. Él sabía muy bien lo que era el fraglum. Ahora, mis amados hermanos, una cosa es tener una noción sobre algo, una idea sobre algo, y otra cosa es experimentar en carne viva aquello de lo que tenemos una idea. Usted de seguro que ha visto fotografía en donde a los esclavos que se rebelaban contra sus amos, lo amarraban de un poste y allí le aplicaban ese fraglum,
ese látigo. Se ven las fotos todavía de aquellos años donde imperaba la esclavitud. Y amados hermanos, una cosa es ver esa foto y otra cosa es estar amarrado al palo y con un verdugo dando fuetazo. Eso es otra cosa. No es lo mismo ver la foto que ser, experimentar, sufrir los golpes del fraglum. Cristo tenía una clara idea de lo que implicaba ser sometido a ese flagelo con el fraglum. Y mis amados hermanos, el solo hecho de pensar en esa triste y macabra realidad, sin lugar a duda, que fue una de las causas que le provocó hematidrosis. Las flagelaciones romanas eran conocidas más que nada por ser brutales en su aplicación. Veía un diccionario que dice, generalmente las flagelaciones consistían de una golpiza con un látigo y cuando éste se aplicaba, la tanda consistía por lo menos de 39 latigazos. 39 latigazos le aplicaban a quienes eran condenados a ese suplicio. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones y contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes profundos de que era víctima la persona. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían tirones de piel y de carne, dejando la carne sangrante. Las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas muchas veces quedaban expuestos a la intemperie. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. Esta es una palabra de médicos. Hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de pérdida de una gran cantidad de sangre. Y amados hermanos, Cristo sabía que esa era la copa que Él se iba a beber. No fue por cobarde que Él experimentó. Sudar sangre mezclada con sudor. No fue por cobarde. Él conocía al dedillo de esa realidad. Ahora, 4 efectos básicos producía en el organismo, en el cuerpo, la aplicación del fraglum a un condenado.
Primero, el corazón se aceleraba para tratar de bombear sangre que ya no existía en el cuerpo, porque el cuerpo la había botado toda. Creo que son 6 litros de sangre que tiene el cuerpo. Durante la aplicación, ya al final de esos latigazos, imagínense los caños de sangre que salían de esas venas cortadas por esas cuerdas y esos pedazos de metal en algunos contextos o de hueso en unos contextos que se le enterraban cuando ese verdugo con toda su fuerza le aplicaba el látigo. Entonces, primero se acelera, produce una taquicardia, creo que se llama ese fenómeno, me parece, le provocaba una taquicardia. En ese contexto, el corazón se aceleraba para tratar de bombear la sangre que ya no estaba en su torrente sanguíneo. Pero también bajaba la presión sanguínea. Y esto naturalmente provocaba un desmayo. La gente se sentía mareado. Y esa es la razón obvia por la cual el Señor, cuando le pusieron la cruz y lo llevaban para el Calvario, se desmayó, se derrumbó. Es obvio que ya su presión sanguínea estaba en los niveles más bajos y por ende las fuerzas le habían abandonado. Tercero, los riñones dejan de producir orina, obviamente para mantener el volumen de sangre, conservar la mayor cantidad de líquidos en el cuerpo. Y finalmente la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos, porque el cuerpo ya lo ha expulsado. Por eso lo vemos a él pidiendo, exclamando, tengo sed. Esa expresión, tengo sed, denota el hecho de que ya él había perdido una gran cantidad de fluidos de su organismo. Por ello lo vemos exclamando, tengo sed. Amados hermanos, esto nos da una idea de por qué Cristo sudó su sangre cuando estaba allí delante del Señor orando y suplicando. La tercera causa que le provocó a Jesucristo hematidrosis fue el conocimiento anticipado de lo que sería el evento de su muerte en la cruz. Su conocimiento anticipado de lo que sería el evento de su muerte en la cruz, sin lugar a duda, mis amados hermanos, que fue algo que provocó un gran terremoto emocional, una convulsión emocional extraordinaria en su corazón y en su mente. Ahora, ¿en qué consistía la crucifixión? De la cual él era muy consciente, muy conocedor. Porque primero que nada, ese era un castigo típico de su época y todo el mundo lo conocía. Pero segundo, porque él era Dios y conocía al dedillo exactamente en qué consistía y todo el sufrimiento que implicaba pasar por esa prueba. Ahora, ¿en qué consistía la crucifixión? Mirando los documentos de la historia, un autor dice, a Jesús lo iban a acostar para clavar sus brazos en posición abierta en el madero horizontal llamado patibulum.
Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta bien aguda. Se clavaban por las muñecas. El clavo atravesaba el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo. ¿Usted se ha dado un... ¿Usted se lo ha dado? El golpecito ese del codo. Que usted se priva y usted dice, ¿qué fue lo que me dio? Fue un rayo que bajó del cielo y me golpeó. Un simple golpecito, Bueno, ese nervio que provoca eso, ese fue el que le trituraron a Jesucristo con ese clavo. Cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en ese huesecito, en el nervio llamado cúbito, así como se llama el nervio ese que baja por ahí, cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Imagínese eso. Usted se da un simple topecito y usted ve el corrientazo que le recorre de pies a cabeza inmediatamente el cuerpo y lo hace estremecer. A mí me ha pasado muchas veces. Ahora, imagínese usted que cojan dos pinzas, presionen ese mismo nervio que usted tiene y que se lo trituren hasta volverlo pedazos. Hermano, eso es lo que nos permite ver algo de qué fue lo que le provocó a él esa hematidrosis. No fue por cobarde que él sufrió eso. Él sabía lo que venía. Sabía lo que se iba a enfrentar. Él conocía de esos clavos que iban a cruzar su nervio llamado cúbito. Él lo sabía con precisión. Él sabía a qué sabía cada golpe que ese martillo iba a descargar sobre su cúbito. Él lo sabía. Entendía perfectamente la dimensión del dolor que implicaba que alguien sin ningún tipo de compasión, con saña y con maldad, le disparara esos golpes con ese mazo de hierro que se usaba, con ese martillo de hierro. Él conocía todo aquello, mis amados hermanos. Por eso lo vemos a él experimentando hematidrosis en ese contexto donde se hallaba clamando delante del Señor en el huerto de Getsemaní. Ahora, yéndonos un poco más adelante, ¿cómo fue realmente la crucifixión del Señor Jesucristo? ¿Experimentó realmente Él todo aquello que implicaba la crucifixión? Obviamente, el hecho mismo de la crucifixión está narrado en las Escrituras. Y recordemos que Él sabía de antemano todo lo que ello implicaba. Y por eso lo vemos experimentando esa hematidrosis cuando estaba clamando y gimiendo delante del Señor. Cuando Jesús fue clavado al madero horizontal, se procedió a clavarle los pies al madero vertical, dice un autor. Nuevamente los nervios de los pies fueron igualmente triturados. Y eso debe haber causado un dolor similar al dolor provocado por el martillo cuando esos clavos
cruzaban sus muñecas. Al momento de estar en posición vertical, y aquí estoy citando a un autor que es un médico por demás, al momento de estar en esa posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente. Ubíquese usted ahora, lo clavaron, ahora lo paran. Meten el palo vertical en el hoyo. Y allí, tan pronto lo ponen en esa posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado. Es natural que eso suceda. Lo que confirmaba lo descrito en el Salmo 22, dislocados están todos mis huesos. Tan pronto pararon ese madero, su experiencia fue: dislocaron todos mis huesos. Él conocía el dolor que entrañaba cuando un hueso se sale de su lugar. Usted nomás tiene que ir al hospital Darío Contreras o al NEA Arias Lora para ver cómo grita como un chivo el hombre o la mujer a quien se le ha dislocado un hueso, y los médicos, para volverlo a colocar en el lugar, muchas veces sin anestesia, le dan un estirón. Ese grito se oye muchas veces afuera en la avenida. Depende de la calidad de los pulmones del que está gritando, ¿verdad? Pero yo lo he oído. ¿Qué le pasó? No, que le están ajustando el hueso para que vaya para que vuelva de donde se salió. Amados hermanos, eso fue lo que el Señor experimentó, no un hueso, sino todos los huesos, todo su esqueleto. Todo su esqueleto se vio alterado tan pronto, fue sometido al peso, no solamente de su cuerpo, el peor peso, ¿cuál era? Al estar en posición vertical. La gravedad, hermanos. El peso de la fuerza de gravedad fue el peor de para mí fue la peor. La peor de las pesadillas que él pudo experimentar en su humanidad fue tener que soportar sobre sus hombros el peso de la gravedad, de la fuerza de gravedad. Recuerde que él fue suspendido entre el cielo y la tierra, pegado a ese madero. ¿Entienden, hermanos, por qué en Lamentaciones 1:12, de manera anticipada, él dice: mirad y ve si hay dolor como mi dolor que me ha venido? Mirad. En otras palabras, examinen la historia y observen a ver si a través de la historia ha habido alguien que sufra lo que yo he experimentado. Y él da la razón: porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿Qué estaba Jesús experimentando allí cuando estaba siendo flagelado? No solamente por la cruz, por los clavos, sino también por el
peso de la fuerza de gravedad. ¿Qué era lo que él estaba aquí experimentando en realidad? Nótelo ahí. Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. He ahí lo que él estaba experimentando en su cuerpo y en su alma. El día del ardiente furor de Jehová Dios, quien allí estaba descargando su ira, su enojo, su furor ardiente contra el pecado de aquellos a quienes él vino a salvar. Por eso en el versículo 13 dice, desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ahí está la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Consumiendo sus huesos, dislocando sus huesos en el sufrimiento que estaba experimentando. Un comentarista dice, una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. Porque la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Y para poder exhalar, la persona debía apoyarse sobre sus pies, que habían sido fijados al madero con los clavos. Al hacer eso, los clavos desgarraban los músculos, los nervios y tendones, hasta incrustarse en los huesos. Es una agonía terrible. Querer respirar, tener que respirar, pero tú estás atado allí, inmóvil y con una fuerza de gravedad que pesa toneladas sobre tu cabeza, empujándote hacia abajo. Subir hacia arriba para poder coger aire. Es una agonía espantosa. Porque cuando se empinaba para coger aire, los músculos, nervios y tendones de los pies se desgarraban más. Y obviamente provocaba ello que esos clavos se enterraran en sus huesos. Dice el autor, después de arreglársela para exhalar, la persona podía relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, rasgando su espalda ensangrentada y desgarrada contra aquel duro y áspero madero de la cruz. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no podía empujarse hacia arriba para respirar, porque sus fuerzas lo iban abandonando. Sus fuerzas lo abandonaban. Entonces llegaba al clímax, moría. Jesús aguantó esa situación por poco más de 3 horas. Termina la cita. Amados hermanos, eso fue lo que Jesucristo experimentó de manera anticipada. Mientras él oraba en Getsemaní, clamando la misericordia de Dios. Quiero terminar leyendo un pasaje que se halla en Romanos, capítulo 5. Para que pongamos esto que hemos enseñado en perspectiva.
Dice el apóstol, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amados hermanos, ¿para qué Cristo sufrió exactamente esto que hemos descrito aquí de manera muy superficial? ¿Cuál fue la razón de su muerte? ¿Para qué sufrió hematidrosis allí cuando estaba derramando su corazón en oración delante del Señor? ¿Cuál fue la causa? Aquí está bien claro. 5 motivos tuvo Cristo para sufrir lo que Él experimentó en la cruz del Calvario. Primero que nada, para mostrarnos el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito, mis amados hermanos. Mostrarnos el amor de Dios para con nosotros. En segundo lugar, para justificarnos en su sangre preciosa. La palabra justificación es una palabra legal. Se emplea en las cortes y se aplica cuando una persona culpable es dejada libre porque alguien ocupó su lugar y pagó lo que el culpable debía de pagar. A ese acto de transacción legal se le llama justificación. Cristo murió por los culpables, por ti y por mí. Él ocupó tu lugar y el mío en la cruz, muriendo una muerte maldita. Pero también Cristo murió para salvarnos de la ira venidera. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida, dice Cristo en Juan 5:24. Vino para salvarnos de la ira venidera. No iremos a condenación. No participaremos de la condenación final. Él vino para, como Cordero de Dios, ser nuestro sustituto, muriendo la muerte que merecíamos, sufriendo la condenación que merecíamos, sufriendo el infierno que merecíamos. Pero también Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. Tenemos una relación profunda, íntima, vigorosa, vital con el Señor. Pero también dice que Cristo vino para salvarnos por su vida. Amados hermanos, estas son las razones por las cuales Cristo sufrió hematidrosis en el huerto
donde él clamaba delante del Señor. Que Dios nos conceda entender estas verdades y por ella apreciar y valorar lo que Cristo hizo. La Santa Cena tiene como propósito, justamente, mis amados hermanos, recordar de manera física lo que físicamente Cristo experimentó en su cuerpo físico. Estos sufrimientos que Él experimentó son gráficamente expuestos a través de la Santa Cena. Por eso Él dice, haced esto en memoria ¿de quién? En memoria de mí. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Aquello que le provocó hematidrosis al Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que recordar. Para eso la Santa Cena. Para que, así como Él sufrió físicamente, también podamos recordar físicamente lo que Él experimentó cuando Él se bebió la copa del furor, de la ira de Dios en lugar de nosotros. Amados, que Dios nos conceda tomar con una limpia conciencia esa bendita copa que representa la copa que Cristo bebió en lugar de nosotros. Amén. Vamos a orar, que Dios nos dé gracia ahora para tomar este tiempo de Santa Cena y disfrutar de todo lo que implica la Santa Cena. Señor y Dios, Padre soberano, rogamos, esperamos y suplicamos encarecidamente para que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, trayéndonos a nuestros corazones todo aquello que tu Espíritu Santo nos ha provisto en tu palabra acerca de la vida, la pasión y la muerte del Señor Jesucristo, con la cual pagó la deuda de nuestros pecados, la deuda de nuestra condenación eterna, la deuda que hace posible que seamos liberados de ella, Señor. Gracias te damos y te pedimos que bendiga esta Santa Cena. La tomamos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén.